Continuamos con el tema 11, vamos a hablar ahora de las aleaciones y se define una aleación como un material que tiene propiedades metálicas y que está formado generalmente por una mezcla de dos o más sustancias de las cuales al menos una es un metal. Sus propiedades suelen ser muy diferentes a los dos componentes de partida que las constituyen y en general son más duras y resistentes a la corrosión, mientras que los puntos de fusión y conductividad eléctrica en cambio suelen ser inferiores. A veces, y en función del metal constituyente, la aleación recibe un nombre especial. Es el caso de las amálgamas, en los que siempre el metal que las compone es el mercurio. Aquí tenemos varios ejemplos de aleaciones comunes. Tenemos el latón, que es una mezcla de zinc y cobre, el bronce de cobre y zinc, el acero de hierro y carbono, amalgama es cualquier metal con el mercurio. El oro de joyería suele ser una aleación de oro, plata, platino y cobre. El oro blanco es oro, paladio y níquel. Y el oro de el estaño de soldadura, estaño y plomo. Los metales de transición o elementos de transición de los que hemos hablado hasta el momento normalmente se obtienen por metalurgia extractiva, es decir, que se obtienen de los metales, se obtienen los metales a partir de sus minerales o menas. Las menas son los minerales que contienen el elemento de transición, metal de transición en concreto del que estamos interesados. Y la ganga es el mineral que sin valor que acompaña a los minerales metálicos. Y en minerales metálicos, el mineral metálico, el metal es la mena y la ganga es todo aquello que no es mena. Y aunque no existe un procedimiento único para extraer todos ellos de sus respectivas menas, hay una serie de procedimientos estándar comunes que se aplican en general en los procesos metalúrgicos. Y estos son la concentración, que es la separación de la mena de la ganga, que vemos que se hace por este proceso con un agitador, el que rompe en pequeños trozos el metal y con una corriente de aire se van separando las distintas partículas porque tienen diferente densidad. Tenemos la tostación y reducción o el proceso de smelting, que se utiliza este horno en el que se introduce la mena con carbón y con carbonato cálcico para en este horno que tiene aire caliente, vemos una entrada de aire caliente, se produce un proceso de fusión y se obtiene el metal en forma líquida o en forma gaseosa por el otro extremo del horno. Aquí tenemos unas reacciones, por ejemplo, la metalurgia extractiva del zinc. El carbonato de zinc se calienta para obtener el óxido de zinc y CO2. También el sulfuro de zinc con el oxígeno también nos da este óxido de zinc y SO2. Y estos se utilizan, estos óxidos con carbono o con CO, para dar el metal líquido, el zinc, y CO y CO2, en este caso, que podemos ver en estos procesos de smelting o tostación y reducción. Una vez que hemos obtenido el metal, es muy posible que tenga que ser sometido a un proceso de refinado o repurificación. Ya lo hemos visto en los metales de otros grupos de la tabla periódica en los temas anteriores, y en general pues se puede hacer por un proceso electrolítico o también por el proceso de fusión en zonas, que podemos ver en la parte derecha de esta diapositiva, donde tenemos el elemento policristalino en una zona fría. En una zona caliente se va sometiendo a un proceso de fusión y se recogen los cristales, monocristales, en otra zona fría de este proceso de fusión por zonas. Y también tenemos los procesos de destilación que se ven también en esta diapositiva. Ejemplos concretos, pues por ejemplo el titanio y el cromo. La metalurgia del titanio se debe realizar en atmósfera inerte y se utiliza como reductor magnesio fundido en lugar de carbono, debido a que se forma carburo de titanio. El óxido de titanio se convierte en tetracloruro de titanio, que después se purifica y se reduce con magnesio, como podemos ver en esta diapositiva, a altas temperaturas en la atmósfera de argón. Y este proceso se conoce con el pronombre de proceso Kroll, y estas son las dos reacciones de las que hemos hablado anteriormente. El mineral del que se obtiene la mena es el rutilo o el óxido de titanio, y por su baja densidad y resistencia a las altas temperaturas, el titanio
Se utiliza en las industrias espaciales y de armamento, y su resistencia a la corrosión hace que sea muy codiciado en la industria química para bombas y tuberías, y también en medicina para la fabricación de implantes óseos. También el óxido de titanio es un compuesto que se utiliza en pinturas, es de color blanco, y también las nanopartículas ahora mismo de titanio, de óxido de titanio, también tienen muchas aplicaciones. El hierro, metal muy importante. Aquí vemos en esta diapositiva el proceso de smelting del hierro, y es un metal muy importante y se ha utilizado desde tiempos muy antiguos en nuestra civilización. Es el cuarto elemento en abundancia de la corteza terrestre, y excepto en los meteoritos y en el centro de la Tierra, donde se encuentra junto al níquel, no suele encontrarse en estado libre, y una de sus aplicaciones más importantes es la fabricación de aceros. El hierro metal se obtiene a partir de sus menas, que son los óxidos y los carbonatos, en un alto horno mediante una serie de reacciones complejas que vemos aquí. Se carga con hierro, carbón de coque y caliza, como hemos visto en el proceso de smelting, y las temperaturas más altas se alcanzan en la parte inferior del horno, por donde se recoge el hierro fundido. Y esta es una de las reacciones de este proceso de smelting, o también se denomina el proceso de smelting, como hemos dicho antes, que hemos visto en la diapositiva anterior. Y en general el hierro que se produce de esta manera se denomina arrabio, y es la materia prima para obtener aceros, y suele tener una composición del 92% en hierro y un 3 o 4% en carbono, y en cantidades variables de otros elementos. Si necesitáramos hierro de mayor pureza, tendríamos que someterlo a procesos de refinado, como hemos dicho anteriormente. El cromo también es un metal de transición, un elemento de transición importante. Debido a su estabilidad de sus menas, se obtiene por reducción del óxido del metal activo con el aluminio en el proceso de la termita, que ya hemos visto en los temas anteriores. Esta es la reacción del proceso de la termita. Se utiliza el cromo como baño de otros metales debido a su resistencia a la corrosión. Como aleación hierro-cromo, el ferrocromo, que tiene importantes aplicaciones en la fabricación del acero inoxidable, que contiene un 12% en cromo, y también, pues eso, para conferir resistencia y fortaleza al acero. Y el mineral del cromo, la mena, por ejemplo, es la cromita, que se encuentra con el hierro y el cromo. El cobre. Hay muchas menas del cobre, pero la más común es el sulfuro de cobre y hierro, que es la calcopirita. También tenemos la bornita. Utilizando el esquema general de metalurgia extractiva, este proceso es complicado debido a que se encuentra también con hierro. Entonces, esta extracción se hace mediante un proceso térmico denominado pirometalurgia. Tenemos el mineral con el oxígeno para obtener sulfuro de cobre. También el hierro se elimina añadiendo sílice, y este sulfuro de cobre 1, de cobre 2, con el oxígeno nos da lugar a esta mezcla del óxido de cobre 1 con el sulfuro de cobre. Esta reacción nos da lugar al cobre en estado líquido y SO2. De esta manera obtenemos el cobre en estado puro. Compuestos que hemos dicho que son importantes de los metales de transición. Hemos ya mencionado el titanio. El dióxido de titanio es muy importante, se utiliza como pigmento blanco en pinturas y para blanquear papel y vidrio. El tetracloruro de titanio se obtiene como producto intermedio del proceso de purificación del óxido de titanio, y este, junto al trietilaluminio, da lugar a un catalizador de tipo Ziegler-Natta de gran importancia en la química de polímeros. El titanio también se utiliza para la fabricación de prótesis para articulaciones, como hemos mencionado anteriormente. Los compuestos de cromo y manganeso. Hemos dicho que el cromo tiene compuestos con estados de oxidación +2, +3 y +6, siendo el más común el +3, y el cromo 3 encontramos este óxido, el óxido de cromo, de carácter básico, el color es verde oscuro, mientras que en disolución acuosa presenta un color violeta, ya que se forma este hidrato del catión cromo 3. El cromo 6, tenemos importante también el trióxido de cromo, los cromatos y los dicromatos. El primero tiene carácter ácido, como ocurre en la mayor parte de los óxidos en los que el metal se encuentra en un estado de oxidación alto, y además es un oxidante. El dicromato sódico, como muy bien sabemos, se utiliza como agente oxidante.
Los compuestos del manganeso más importantes son los que tienen esa oxidación más 4 más 7, el manganeso 4, el óxido de manganeso y el permanganato. El óxido se utiliza como catalizador y los permanganatos son agentes oxidantes que se reducen a manganeso 2 de color rosa pálido y en medio ácido al óxido de manganeso de color pardo en medio básico, como podemos ver en esta diapositiva. Los compuestos de hierro, cobalto y níquel forman lo que se llama estos tres elementos la tríada del hierro. Hemos dicho que su radio metálico es muy similar, por ello presentan el mismo tipo de propiedades químicas y reaccionan con ácidos liberando hidrógeno y sus iones forman compuestos coloreados. El hierro y el cobalto son ferromagnéticos y los tres presentan compuestos con estado de oxidación más 2. El hierro es el más estable en el estado de oxidación más 3 y el hierro se corroe fácilmente debido a que su producto de oxidación, el óxido de hierro 2 o herrumbre, es poroso y no se adhiere al metal. Y estas son las dos reacciones de la reacción de hierro 2 en presencia de oxígeno para formar el hierro 3, como vemos aquí. Los compuestos de cobre son los metales del grupo 11, el cobre, la plata y el oro. Se pueden encontrar libres en la naturaleza y se conocen también como metales de acuñación, porque históricamente, por su dureza y resistencia a la corrosión, se utilizaron para acuñar monedas. No obstante, el cobre en ambientes húmedos forma el carbonato básico de cobre de color verde, que puede observarse sobre estructuras de cobre o bronce, y recubrimiento, por otro lado, y debido a sus propiedades adherentes, protege al metal. Presenta estados de oxidación más 1 y más 2 y el cobre 1 es menos estable, se dismuta en disolución dando lugar a la especie más reducida, el cobre 0, y la especie más oxidada, el cobre con estado de oxidación 2. Los compuestos de cobre 2 son paramagnéticos y coloreados, entre ellos destacan el óxido de cobre color negro que vemos aquí, el sulfuro de cobre negro y el sulfato de cobre azul y el cloruro de cobre que es verde. Por último, en este tema haremos una breve introducción de los compuestos de coordinación. Los metales de transición muestran una tendencia particular a formar iones complejos. Precisamente fue el químico Alfred Werner, el químico sueco, y su grupo de trabajo quienes prepararon y caracterizaron muchos de estos primeros compuestos de coordinación. En 1893, y basándose en estudios sobre la conductividad eléctrica, propuso la teoría de Werner o teoría de la coordinación, que es capaz de explicar la estructura de estos complejos, recibiendo por ello el Premio Nobel de Química en 1913. Una entidad o complejo de coordinación es una especie que implica la unión de forma covalente coordinada de un átomo o ion central, generalmente un metal de transición, a un conjunto de otros átomos o grupo de átomos a los que se denomina ligandos. La teoría de Werner sobre los complejos de coordinación dice lo siguiente. Una valencia primaria o número de oxidación del átomo central se define como la carga que tendría este átomo si todos los ligandos se separasen llevándose el par de electrones que comparten con el átomo central. El número de oxidación se representa con números romanos y nunca es indicativo la distribución electrónica. Una valencia secundaria o número de coordinación es igual al número de ligandos del que forman enlaces sigma entre los ligandos y el átomo central. Aunque es posible encontrar números de coordinación entre 2 y 12, los más frecuentes son 6 y 4. El número de coordinación es función de varios factores, entre ellos la relación entre el radio del átomo o ion metálico y el de los ligandos, y es el que será responsable de la geometría del complejo de coordinación. Como vemos aquí, estados de oxidación pequeños tenemos estructuras lineales, más 2 plano al cuadrado, más 2 también puede ser tetraédrico o más 3 octaédrico. Los ligandos, ¿qué podemos decir sobre los ligandos? Se encuentran unidos al átomo central casi siempre mediante un enlace covalente coordinado. Los ligandos se comportan como bases de Lewis debido a la existencia de al menos un par de electrones sin compartir. Y el átomo central y el átomo ion central se comporta como un ácido de Lewis por su capacidad de aceptar pares de electrones. Al átomo de un ligando que está unido directamente al átomo del metal se denomina átomo dador. En función del número de pares de electrones que utilizan para unirse al átomo del ion central, los ligandos se denominan monodentados cuando utilizan solo un par de electrones o bidentados cuando utilizan dos electrones y pueden ser tri, tetra, penta, hexadentados y utilizan respectivamente 2, 3, 4, 5 o 6 pares de electrones. En general, todos los ligandos con una más de unión al metal se denominan ligandos polidentados. Aquí tenemos varios ejemplos.
Tenemos los monodentados, el agua, el amoníaco, el CO, el NO, tenemos la metanamina, la piridina, el sulfato, el cloruro, bromuro, fluoruro, yoduro, óxido, OHCN, y como en polidentados tenemos compuestos como la etilendiamina, el oxalato, tenemos la etilendiamina tetracetato o el EDTA, que es un ligando hexadentado. Vemos que tenemos 6 puntos donde podrían actuar como dadores de electrones estos ligandos.